Muy buenos días, que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, que ya estamos con el comienzo de este estudio y realmente una bendición poder hacerlo. Vamos a ver cómo funciona todo. Yo creo que va a ser importante que lo podamos estudiar, meditar, escuchar el audio, porque el video, porque si no, no vamos a poder hacer estudio. Pero bueno, es una experiencia nueva que creo yo que cada uno en su tiempo libre lo va a poder realizar y la respuesta se la voy a dar por acá también y la pregunta, perdón, y la respuesta la van a poder mandar personalmente o si no voy a abrir el, el grupo para que lo puedan hacer a través de acá. Yo pensaba cómo poder comenzar a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que va a ser de mucha bendición cuando nos empecemos a practicar y poner por obra. He visto las maneras de hacer reuniones, de hacer días y por ahí se le complica mucho y muchos días no hay muchas actividades. Entonces yo creo que es la forma de hacerlo. Su casa, un tiempo libre, una hora aproximadamente por semana para poder estudiar y ir aprendiendo. Y opté por una linda enseñanza para aprender entre todos, que es el principio de la sabiduría que habla del temor a Dios. Entonces, hablar sobre el temor en este tiempo tan complicado donde la gente se predomina, ¿no?, en hacer su voluntad, hacer lo propio y no someterse a nada, es quizás para muchos anticuado, pero yo creo que va a ser importante, como dijo Dios, aprender lo que habla la Biblia del temor. Para eso quiero arrancar con un versículo bíblico para empezar a probar la palabra de Dios y el estudio. Allí en el capítulo 1 de Proverbio, capítulo 1 de Proverbio, enseña la palabra de Dios, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para tener sabiduría de Dios, el principio es temor. Sin temor va a ser imposible que Dios pueda darnos sabiduría, porque la sabiduría de Dios entra por el temor a Él, a su persona. Así que yo como título para este tiempo de estudio le puse principio de sabiduría, justamente el temor a Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando habla de temor de Dios, o temor a Dios, o el temor de Dios? Yo creo que el miedo, que la Biblia habla, puede ser una emoción tanto positiva como negativa, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entendamos. Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y en peligro. Digamos que el miedo saludable nos enseña a tener cuidado de meter la pata, como decimos nosotros, y cómo nos equivocamos, ¿verdad? Eso también es importante. Esto es especialmente al respecto a la admiración que uno tiene por Dios, a la relación que uno tiene con Dios, al nuevo nacimiento, empieza a crear en nosotros un miedo que es reverente, un miedo que es santo. Entonces enseña a poder dejar de practicar cosas por amor a Dios, por el temor a Dios en amor, no un temor de miedo. Justamente también existe el otro miedo, que es de cobardía, y por lo tanto esa cobardía nos limita a las personas que a manejarnos equivocadamente y justamente a apartarnos de la voluntad de Dios, que la Biblia nos enseña. Entonces el miedo de cobarde, uno empieza a retraerse de la voluntad de Dios y nos lleva justamente a perder el objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Entonces vamos a mirar dos ejemplos en esta hora, dos ejemplos importantes para poder examinar bíblicamente qué es el miedo. Yo quiero compartirle en el libro de Números, ahí anótelo, acuérdese que lo va a estar mirando, un ejemplo muy fuerte sobre el miedo equivocado que la Biblia enseña, ¿no? Que Dios no quiere que tengamos los hijos de Dios. Entonces la Biblia enseña, respecto al miedo equivocado, que es un miedo nasivo, ¿no? Que dice, cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, 10 espías, que fueron 12 a reconocer la tierra, volvieron con un reporte pesimista, ¿no?, que era negativo. Esto fue tan desalentador para el pueblo de Dios que desanimó justamente el ánimo, está al punto que querían cambiar al líder, echar a Moisés como líder y tomar un líder por sí mismo y de esta manera volver o regresar a Egipto. Miren lo que hace un miedo, una noticia de miedo negativo. Hace hasta perder el objetivo, hace hasta perder con quién estábamos confiando, ¿no? No se olvide usted que esto pasó después de haber pasado por el desierto. Después que estaban en el desierto, ¿no?, que vieron el agua del Mar Rojo
abrirse en dos, la que vieron la nube que cubría de día, la columna de fuego que lo cuidaba de noche, que los calentaba, el maná, los codornices, el agua de las peñas, digamos los milagros que Dios hacía extraordinario al pueblo de Dios cuando salía de Egipto, tremendo, ¿no? Que después cuando llegan al límite del desierto, ahí nomás antes de llegar al desierto, antes de que muera esa generación, antes de ir a la tierra prometida, Moisés envía a 2 espías a recorrer, a explorar la tierra prometida, y usted conoce la noticia que 10 de ellos hablaron negativamente, otros 2 lo hicieron positiva. Pero lo negativo es que hasta puede perder el objetivo por el cual esa persona es llamada por Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios, para que podamos confirmar con la palabra, que está en el libro de Números, Números capítulo 14, versículo 1 y 4. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces al pueblo llorando aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, porque ¿por qué nos trajo Jehová a esta tierra para hacer caer espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos será mejor volver a Egipto? Decían uno a otro, designamos, dice, un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron a la presencia de Jehová, y bueno, usted conoce la historia. Pero vemos aquí lo primero, ¿no? Que la noticia que estos 12 o 10 espías hablaron en nombre de lo que habían visto, ¿no? Lo negativo, desanimó tanto al pueblo, vino un espíritu de desánimo que trajo la necesidad de hablar lo que había en su corazón, de querer renunciar a la promesa, renunciar justamente a la promesa de la tierra prometida que Dios le había dado a sus generaciones, ¿no? Con Abraham, Isaac, Jacob y hasta Moisés. De esta manera fue tan grande el desánimo, porque primeramente siempre sé decir yo que cuando fueron a explorar la tierra no fueron cualquier persona, no es que eligieron vos que no tenés nada que hacer, no anda. Eran personas príncipes, eran personas que representaban las tribus, eran personas que administraban lo espiritual, lo económico, lo espiritual y también lo económico. Eran personas que daban destino a sus contemporáneos, a sus tribus, personas que se le respetaba, personas que se le creía, se le confiaba. Por eso fueron elegidos por Moisés y aprobados por cada tribu. Digamos que no eran personas neófitas, como decimos nosotros en la palabra de Dios, ni ignorantes de lo que iban a hacer. Personas muy preparadas, muy educadas en ese ámbito, ¿no? Sin embargo, cuando ellos vieron, se encontraron con esa realidad que sus ojos vieron y ellos mismos se desanimaron. Entonces, cuando ellos se desanimaron, trajeron ese espíritu a su pueblo, a su tribu, cada uno de ellos, y le entró lo que dice aquí, espíritu de desánimo. Es importante que es que cuando los liderazgos, en nuestro caso el pastorado, el caso también del liderazgo de padres, de madres, cuando nosotros somos negativos en lo que hablamos, no hay ninguna duda que lo que le vamos a transmitir es un espíritu de miedo, de temor, de desánimo que le podemos traer a la gente, a nuestra familia, a la iglesia, a la congregación, a un grupo de células, a un grupo de trabajo. Si el liderazgo, que pretende ser el liderazgo, tiene un espíritu de desánimo, agresivo, falta antipático, todo lo que le podamos decir, es lo que va a transmitir y es lo que se va a gestar en medio de ese lugar. Por eso es importante que Dios ponga realmente a personas con un espíritu de fortaleza. No lo olvidemos, vuelvo a repetir, que eran personas elegidas, reconocidas por el pueblo, ¿no? Y después, lógico, vinieron el tiempo de prueba, de dificultad, y esto no tuvieron mejor idea de enviarle. Yo creo que fue también puesto por Dios. Moisés no era una persona neófita, también sabía lo que hacía, pero bueno, también había un reconocimiento del pueblo y le enviaron a la tierra prometida que la explorase. Trajeron noticias positivas mezcladas con negativas, y es la forma que habla el diablo. Así habla el diablo. El diablo habla con formas positivas, con negativas. Cuando Jesús oía la palabra de Dios, dice en Génesis que la creación, cuando Eva fue tentada, Satanás le dijo verdades, mentiras. Sí, Dios dijo que el hecho está, pero siempre el pero está
y es lo que trae el desánimo, el pero, ¿no? Y así pasó con Jesucristo. Escrito está, Dios mandará a sus ángeles que te guarden y cuando te caiga, tirate de acá. Digamos que le dijo algo positivo, pero mezclado con una mentira. Y Jesús, conociendo la palabra, dijo, también escrito está, no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra para saber expresar el momento justo y en el momento que viene el temor, cómo rechazarlo, cómo enfrentarlo, para que este espíritu no se apodere de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, del hogar, de la iglesia, de tu ministerio o del lugar que estés ocupando dentro del cuerpo de Cristo. Vemos que este pueblo fue desanimado por personas capacitadas, no eran personas neófitas o ignorantes lo que estaban haciendo. Dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, en el desierto, ojalá muriéramos porque ¿por qué no has traído Jehová aquí, a esta tierra, para hacernos caer espada, para nuestras mujeres, nuestros hijos, sean presas? ¿No nos será mejor que volvamos a Egipto? Y a veces te pasa eso, es el temor negativo que viene sobre nuestra vida cuando hay algo por conquistar, cuando hay algo por lograr en tu familia, económicamente, emocionalmente, en tu ministerio, en tu pareja, en tu matrimonio. Alguien puede ser atacado por Satanás en lo espiritual, en lo emocional, para que venga un espíritu de temor y todo lo que está por lograr lo pueda tumbar o lo pueda abortar. Yo creo que es tiempo de examinar la palabra de Dios, en qué espíritu estamos, en qué espíritu nos estamos moviendo masivamente en el día, en qué espíritu nos estamos moviendo normalmente en la familia, en el hogar, en la iglesia. Y es bueno examinarnos a nosotros mismos, para que la Biblia dice en otro lugar, oh Jehová, examíname y pruébame, y qué hay dentro de mí, dijo David. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y de preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué espíritu estoy andando? Este espíritu que yo me estoy moviendo, ¿qué consecuencia va a tener la iglesia? ¿Qué consecuencia va a tener el grupo donde estoy, la célula donde estoy, la iglesia donde me congrego? ¿Qué consecuencia va a tener mi matrimonio? ¿Qué consecuencia va a tener mi juventud, mis amigos, mis hermanos? Tenemos que ser valientes y hablarnos nosotros mismos qué consecuencia va a producir con el espíritu que yo me estoy moviendo. Eso es importante, iglesia, porque de esta manera vamos a evitar muchos lamentos, muchos lloros. Dice que Israel, las tribus, la congregación lloró toda la noche. Imagínense una gran tribu, 12 tribus llorando por palabras de 10 personas, que trajeron una noticia negativa. ¿Sabe? Moisés no le dijo que vayan a ver qué vamos a hacer con eso, solamente explorar. Ellos tenían que ir y volver a decirle, sí, la tierra es como Dios dijo. La tierra es grande, fluye leche y miel, es poderosa, linda, y hasta ahí era el mensaje. Ellos no tenían por qué agregar, y los que viven ahí, ¿qué hacemos? Ese era un problema de Dios. Dios no le preguntó qué hacer con ellos. Ellos tenían que simplemente ir a explorar la tierra. Dios se hace cargo de las cosas para entregarla. Así nos pasa a nosotros. Dios te dice que Él te va a bendecir, que Él te va a promover, que Él te va a llevar a las naciones, que Él te va a dar una mujer, que Él te va a dar un varón. Dios te dice que Él te va a dar una familia, un ministerio. Hasta ahí lo que tú tienes que explorar para prepararte para lograrlo. Dios se encarga de cómo va a ser ese traspaso a tu vida, a tu matrimonio, a tu juventud. Si tú le empiezas a preguntar a Dios cómo va a ser, Señor, entonces empezamos a dudar de la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo y Dios para bendecirnos, y de esta manera empieza a actuar el espíritu de temor, que es negativo aquí que te estoy hablando. Dice que Israel, 10 espías reconocieron la tierra y volvieron con un reparto pesimista. Y esto fue tan desalentador que el pueblo de Dios lloró toda la noche y se desanimaron, y el pueblo quería volverse a Egipto. ¿Cuántos cristianos a veces por un problema se quiere volver al mundo? ¿Cuántos cristianos porque no soportaron una calumnia, un chisme, algo que pasó en la iglesia, algo que pasó en esa amistad, lo primero que viene a la mente, y mejor estaba en el mundo? Volvámonos a Egipto, volvamos a la vieja amistad. Al final, al cabo, todo lo que me dicen de Dios no es verdad. Eso es lo que quiere el diablo, que tú hables, que entre ese espíritu de temor a tu vida, ese espíritu de desánimo,
y pierdas de vista el objetivo que Dios ha preparado para ti en este año y en tu vida. Dice que esto pasó con ellos, y dice que comentaron lo negativo, y esto pudo aportar justamente el propósito de Dios, pero Dios era más poderoso. Había gente como Aarón, como también Moisés, y como Caleb y Josué. No solamente eran 4, Dios mencionó 4, pero había muchos más que pensaban diferente, y por esa gente Dios siguió para adelante y no hizo desaparecer el pueblo de Dios por la incredulidad, sino que no pudieron abortar el propósito de Dios, aunque lo intentó Satanás, aunque lo intentó por la negatividad que ellos estaban hablando, y hacerte justamente que se sintieran miserables y hasta desanimados y derrotados. Eso es lo que hace el temor, que Dios dice que es negativo cuando hay una palabra de Dios que te viene con ánimo, una palabra de rema que dice que es un verbo, una acción, no solamente la palabra logos, que es la palabra que está escrito, toda la leemos, la palabra logo, es la palabra escrita, pero después hay que llevarla al término de la palabra rema, que es una palabra de accionar. Así que todo lo que leas en la Biblia está bueno, porque estás aprendiendo intelectualmente la palabra de Dios, y eso es logo, una palabra hebrea. Pero después está la palabra rema, que es una palabra de acción. Y si nosotros nos quedamos simplemente con la palabra logos, nos quedamos sin acción, y puede entrar el espíritu de temor, amén, de miedo, y volvernos a perder la bendición de Dios porque no activamos lo que Dios tiene para nosotros. Así que, primer punto, quiero que entienda esto. Lo que el diablo va a hacer en tu vida y en mi vida es buscarnos hacer perder el objetivo que Dios tiene para nosotros. ¿De qué manera? Con espíritu de temor, con comentarios, con murmuración, con personas que se levanten contra tu vida, con personas que te va a juzgar, que te va a condenar, con situaciones que te va a pasar económicamente, emocionalmente, por enfermedades, con conflicto en la pareja, con conflicto con los hijos, para que entre el espíritu de temor y decidas y quiera volverte a Egipto, o simplemente no irte al mundo, pero quedarte en la iglesia, en el templo sentado, escuchando los domingos los mensajes, y hasta ahí llegó tu vida. Eso es lo que quiere el diablo. Te animo en esta mañana, para mí, cuando vos lo leas, que te fortalezca, y este espíritu que está de temor en la palabra de Dios que dice la Biblia, tengamos una actitud diferente como la tuvo aquí en este ejemplo también. La gran diferencia, el ejemplo correcto del temor diferente lo tuvo Caleb y lo tuvo Josué. Por otro lado, 2 espías tipo apropiado para el temor de Dios. Esto es lo que quiere el Señor para nosotros en esta hora, hermano. Y dice la palabra de Dios, allí en el capítulo, estoy leyendo 14, verso 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra grande en buena manera, y si Jehová os entregare a nosotros y nos llevara a la tierra, no la entregará a la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en tierra de ellos, porque nosotros la tomaremos o la comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Este es el comentario que tenemos que hacer. Ejemplo, vemos aquí a Caleb y a Josué hablando diferente. Sí, es verdad lo que dicen ellos. Las dos cosas. La tierra es grande, hay miel, de todo tipo de frutas para cosechar. También es verdad que lo que habitan ahí son grandes, pero esos son problemas que Dios lo va a solucionar. Él nos va a entregar a nosotros como comiendo pan, diciendo que es algo rápido, sin problema, cambiando el espíritu que trajo ellos para poder ver este punto, el espíritu que trajeron ellos sobre la congregación para cambiar el desánimo que había entrado en la vida de ellos, y esto trajo una actitud diferente. Esto se llama el temor de Dios reverente. El temor de Dios reverente. Dios recompensó de tal manera por la fe que ellos tuvieron,
que le permitieron a ellos de esa generación entrar a la tierra prometida. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tenían un espíritu o una actitud diferente, para que sea más coherente. Una actitud correcta de confianza hacia Dios, según la palabra de Dios, el número 14, 24 al 38, que lo vamos a leer. Es muy importante distinguir el temor de Dios del temor que entorpece y paraliza, amén, el carácter de la fe en los hijos de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. El temor de Dios te saca el espíritu de temor que te paraliza, que te incapacita, que te hace inútil, que te hace cobarde, que te hace una persona del montón. Porque hay muchos del montón que normalmente no te permiten crecer ni avanzar. Por eso en esta hora, en esta mañana, esto va a ser el estudio que vamos a tener en estos días. Este es vamos a decirle, el enfoque para que pueda entender a dónde vamos a apuntar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que estamos aquí, para que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos bendiga. Ahora voy, un segundo. Y yo creo que esto es importante, iglesia, que el Espíritu de Dios nos fortalezca y podamos crecer. Tómense de la mano de Dios en esta mañana y respecto a estas dos clases de temores que estamos hablando, vamos a desarrollar, yo te voy a decir desarrollar para que pueda ir viéndolo en oración también, las palabras de origen del temor y todo lo que nos va a enseñar el Señor, y también 7 reglas que nos hace Dios para ver el temor reverente a Dios. 7 pasos vamos a mirar, 7 pasos durante este tiempo. Y es importante que no te pierdas ningún audio para que de esta manera puedas aprender. Lo que te dije ahora es para que lo puedas meditar, escuchar, que te abra la mente sobre la parte del temor reverente y el temor negativo, y ya mañana se lo voy a pasar la parte que vamos a arrancar sobre los 7 puntos de los temores de la deidad, los temores de deidad divina de Dios que tenemos nosotros. Así que te bendigo en esta mañana, hermano. Gracias por escuchar este audio. Fíjate los versículos que te di porque van a ser importantes, pero mañana, si Dios quiere, mañana más tardar, vamos a tener ya el primer paso de los 7 características del temor a Dios. Muy buen día, muchísimas gracias. Y bueno, este es el comienzo, que vamos a sacar los nervios y todas las cosas para que estemos juntos. Prepárate, Dios te bendiga, nos estamos viendo. Chao.